Estamos a pocas horas, 72 horas, que el Santo Padre Francisco arriba en nuestra tierra patria, y vemos de que hay un indulto de 3.522 presos, y en ellos solamente está Andy Frometa de Guantánamo, que ha sido liberado o ha sido indultado, y no existe más ningún preso del listado que tenemos. El régimen realmente ha dado una señal: aquí mando yo, no trabajo bajo presión y no hay libertad para los presos de ustedes. 74 presos políticos tras de la reja, y hace una suma más de 115, 117 presos políticos. ¿Por qué digo 117 o 115? Puesto que hay algunos que están, como el grupo de los 75-11, con licencia extrapenal, que su causa está abierta, pero también hay algunos presos políticos como Escobedo y otros más que están con la condicional, que no son hombres libres. Tengo 21 activistas en prisiones que van desde el oriente, centro y occidente del país. La situación de todos los presos políticos, tanto lo de la Unión Patriótica de Cuba como otros, como es el caso de Danilo Maldonado, que está en huelga de hambre en estos momentos, y es un caso muy preocupante y muy injusto. Es una situación bastante difícil porque todos en prisión, los que hemos estado en prisión, y aquí entre nosotros hay varios hermanos de causa que han pasado por esos tenebrosos lugares, saben que se sobrevive en condiciones infrahumanas. Las prisiones cubanas son un centro de tortura psicológico, físico y mental. Todo lo que hemos pasado por la prisión hemos recibido tortura de una forma o de otra, incluso nuestros familiares. Los presos comunes son parte de esa tortura también, o sea que los métodos de las prisiones en Cuba no son reeducativos, son de castigo totalmente, o sea, para castigar el supuesto delito que hayan cometido. El programa con Amaury Pérez sin duda fue parte del guión que el régimen necesitaba presentar antes de que el Papa llegase a Cuba. Decir que la mayoría de los presos que le han entregado en su lista son presos por delitos económicos. Decir eso es falso, y decir que la lista se contradicen todas, que así textualmente lo digo, también es falso. La lista, unas podrán tener algunos presos más, unos presos menos, pero el 98% de la lista recogen a los mismos presos, porque hay un poco más de un centenar de presos políticos que son bien conocidos por todos los defensores de los derechos humanos en Cuba, Damas de Blanco, por la asociación que dirige Escobedo, por la Comisión de Derechos Humanos que dirige Elisandro Sánchez Santa Cruz, por la labor que realiza Hablemos Pres, los presos de la UNPACO que tenemos en la lista 21 y forman parte de la demás lista más amplia. Es decir, eso es muy conocido. Y el cardenal dice que ha pedido esta lista y que se la han entregado, o que la que le han llevado son contradictorias. El cardenal, con el programa de Amaury Pérez, ha negado y sigue negando de que no hay presos políticos, niega la realidad de Cuba, niega de que hay presos políticos en las prisiones de Cuba. Lo tienen que reconocer, o lo reconocieron en la nota del indulto. Decían que los presos por delitos contra la seguridad del Estado no iban a ser incluidos en el indulto. Y hay que preguntar entonces qué cosa es un preso por delito contra la seguridad del Estado. Sabemos que son todas las personas que defienden los derechos humanos y que ellos deciden que eso atenta contra la seguridad del Estado, cuando en realidad si atentase contra algo sería contra la dictadura, contra las violaciones a los derechos humanos. Dicen que no hay presos políticos, pero en el trasfondo la mayoría de esos presos comunes, supuestamente presos comunes, son presos políticos. O sea, que le manipulan el delito, como tú bien decías, le manipulan el delito, le manipulan la causa para no reconocerlo como presos políticos, honestamente. Pero la situación es muy crítica, ¿entiendes? Y hay mucha indignación dentro de la prisión. Pero también está claro por parte de nosotros que vamos a continuar la lucha pacífica, la campaña por la libertad de todos los presos políticos y la propuesta de amnistía general para todos los presos políticos. Más bien el cardenal debía saber, en la iglesia, porque es un principio, ¿no?, de la iglesia universal, interesarse por los oprimidos, interesarse por las víctimas, interesarse
por los que sufren. De hecho, comienza con los mismos evangelios, comienza con la parábola del buen samaritano, comienza con el discurso de Jesús o la lectura de Jesús cuando empieza su ministerio en Nazaret, leyendo el libro de Isaías, donde dice que vino a darle la libertad a los cautivos, a los oprimidos. Es decir, que es un deber, no hay que pedírselo, es que ellos debían interesar, sino cuando está por llegar el Papa, de siempre debían tener gestos solidarios, no solamente en Cuba, sino en cualquier parte del mundo, con las personas que sufren violaciones a sus derechos elementales y que van a prisión por este motivo. Esta mayoría de los presos que han sido liberados ahora, que bueno, como tanto han dicho que son presos comunes, la mayoría son presos enfermos, que lamentablemente, enfermos incluso graves, con enfermedades crónicas, que por lo general, si le seguimos la situación de ellos después ahora, muchos van a volver a caer presos porque la sociedad no le da oportunidad de verdad para reinsertarse, y otros lamentablemente fallecen porque es un truco de este régimen. O sea, liberar a las personas cuando ya prácticamente están en condiciones de salud muy deplorables. Este indulto de 3.522 presos, del cual nos alegramos por motivos humanitarios, no todo el que pueda salir de las cárceles del régimen castrista, que son antros de maldad y terror, es siempre bienvenido. Eso está muy bien, y más en una nación que encarcelan a tantas personas por cosas que no son delitos en ninguna parte del planeta, o que se encarcela de manera excesiva por tribunales que no son ni imparciales, mucho menos independientes, en una nación de partido único, es decir, en una nación como la nuestra. Eso está muy bien, pero lo que está muy mal que eso se presente como la cortina de humo que acae o que paralice cualquier otra demanda sobre los primeros presos que deben ser liberados en todo momento. Ahí la importancia de la ley de amnistía que propone el Foro por los Derechos y Libertades. Se equiparaba los delitos contra la seguridad del Estado, que todos sabemos que tienen que ver con delitos de opinión, de expresión, de reunión, de libre asociación, con violadores y pederastas. O sea, es realmente increíble que esto ocurra y que, por ejemplo, la misma iglesia o otras instituciones no se declaren en contra de ese tipo de comparación. Me han llamado de diferentes expresiones y están muy indignados. Hay alrededor de los que me han llamado a mí, alrededor de 7 o 8 que me han dicho que se van a declarar en huelga de hambre porque se creían con el derecho, o sea, por sus condiciones, por sus enfermedades, por sus años en prisión. Quiero hacer mención ahora sobre los años en prisión, el caso de Armando Sosa Fortuny, que tiene 80 años de edad y lleva más de 20 años preso. Dios mío, ¿cómo no quedó entre los excluidos? O sea, la exclusión esta, la excepción que dice el gobierno, ¿cómo no incluyó a este hombre? El hijo de Borges, igual, que tienen como 7 u 8 enfermedades crónicas y graves, ¿cómo no los incluyó? Eso demuestra que en realidad hay un sentido de venganza contra estos presos, de odio, de rencor contra estos presos políticos. Ni siquiera la Iglesia ha sido capaz de defender a esos presos comunes en el trabajo forzado que todos conocemos. Las prisiones abiertas en Cuba son campos de trabajo forzado constante. De hecho, las condiciones también que ellos allí enfrentan el trabajo sin botas, sin ropa, con una pésima alimentación. Creo que la Iglesia, si ha ignorado eso, puede ignorar cualquier cosa. Carenaga Ortega, realmente, si lo van a nombrar como interlocutor, no fuera para mí un interlocutor. Puesto de que la persona que es capaz de negar la realidad, no hay confianza. Él dice esas mujeres que se vestían de blanco, no, las damas de blanco. Cuando le preguntan de presos políticos, habla, pero no habla de presos políticos. Él ha tenido que ver con muchos presos políticos y sabe que hay presos políticos. Hacemos referencia en este texto a una carta dirigida por los obispos de Cuba en el año 60, dirigida en aquel entonces primer ministro Fidel Castro, donde le van hablando de toda la situación que hay con la Iglesia Católica, todo lo que está ocurriendo y los atropellos y los abusos que están ocurriendo hacia la Iglesia Católica. Y ellos en la carta también hacen referencia a lo importante que tiene que ser la verdad y un posicionamiento claro con respecto a la justicia y la verdad en el actuar de la Iglesia. Entonces, por eso decimos, empezamos este párrafo diciendo: es bajo el espíritu de compromiso de aquellos prelados que preguntamos al cardenal Ortega
¿cómo clasificaría el injustificado y abusivo castigo que recibió en la UMAP? O sea, el cardenal Jaime Ortega estuvo preso en esas cárceles de infamia que se hicieron en los años 60, donde la gente iba a parar por cualquier cosa que ellos llamaban conducta antisocial, que podía ser lo que se le pegara la gana. Entonces, ¿cómo clasificaría el injustificado y abusivo castigo que recibió en la UMAP? ¿Le daría connotación política o se conformaría con el carácter de antisocial bajo el que fue maltratado junto a muchos otros cubanos? ¿Cómo no hablar con la verdad por la justicia y la compensación de todos los atropellados por este régimen? ¿Puede no existir presos políticos en Cuba después de casi 60 años de una dictadura despótica? ¿No existen también acaso cubanos en la isla y desterrados sobre los que pesan injustos cargos que limitan sus libertades? ¿Cómo no exigir una amnistía? ¿Es posible hablar de empoderar al pueblo sin estos elementos? ¿Es posible hablar de paz y reconciliación sin reconocer la realidad que vivimos, el pasado, el dolor? Cuando vamos a hablar y decimos iglesia, no estamos hablando de toda la iglesia, porque tenemos muchos párrocos interesados, preocupados y que saben y reflejan la realidad de Cuba. Pero sí vamos a hablar del cardenal Jaime Ortega. El cardenal Jaime Ortega realmente sabe que hay todos los domingos alrededor de Santa Rita y en otras iglesias suceden problemas de detenciones por parte del régimen castrista. El Departamento de Seguridad del Estado no se pronuncia, no dice nada. Realmente la idea es tirar una cortina de humo para ocultar todo lo otro que está pasando, todo lo otro que estamos viviendo. Una situación terrible, porque aparte esto se ha mezclado con toda la campaña que está haciendo la oposición para tratar de sacar a esos hombres de la cárcel. El cardenal Jaime Ortega no se pronuncia. Pero bueno, hemos tenido 22 domingos de represión, pero también tenemos que decir que hemos tenido o tenemos 22 domingos de resistencia y persistencia, que eso es lo más importante. No vamos a parar hasta tanto todos los presos políticos no estén en las calles, pero también no vamos a parar hasta tanto el régimen castrista deje de llevar a hombres y a mujeres solo por defender y promover la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta campaña aquí en La Vanguardia se desarrolla aquí en Santa Rita, pero se desarrolla también en otras provincias. Es de vital importancia seguirla apoyando, hacer campaña para que se sumen y apoyen la mayor cantidad de disidentes y de cubanos dignos. Sin duda, el régimen y las damas de blanco fueron o jugaron el papel fundamental, uno de los papeles fundamentales de la vida de Orlando Zapata, las campañas que se comenzaron por el mundo a raíz de la muerte de Orlando Zapata, de los autos de repudio aquellos bárbaros contra las damas de blanco, la huelga de Guillermo Fariña. Eso hizo posible que nos liberasen o que nos sacasen de las prisiones. Los que aceptaron el destierro, por lo menos ya no están al alcance fácil de la dictadura. Pero los que nos quedamos en Cuba seguimos presos. Nuestra sentencia, la sentencia de Ángel Moya, de Félix Navarro y de los demás que decidimos quedarnos en Cuba, están ahí latentes y nos han dicho muchas veces cuando queramos los encarcelamos de nuevo porque ustedes no tienen que hacerle nuevo juicio. Sabemos que el régimen es una fábrica de presos. Tú puedes soltar 10 personas que a los 3 meses ya tienes 100 en la cárcel. Por eso es que se ha venido pidiendo una ley de amnistía, para que realmente todos esos delitos que aparecen codificados para seguir produciendo presos cesen. Si hay algo que en Cuba funciona bien, es toda esta maquinaria represiva para golpear, torturar y encarcelar personas. Y eso hay que acabarlo, y para acabarlo hay que actuar de manera firme, decidida, valiente y constante, como se está haciendo en la campaña, todos lo marchamos. Mientras esa maquinaria de terror y esa maquinaria de producir presos esté vigente, pues no se puede decir en Cuba que se está dando ningún paso en la dirección de cambios. La primera señal, coincidimos todos, que debe dar el régimen es una amnistía para todos los presos políticos, incluso un cambio de ley para que la fábrica de presos no siga produciendo presos. Y quiero señalar una cosa, creo que son 3.500 pesos para 60.000 o 70.000 pesos. ¿Y por qué siempre, cada vez que viene a una personalidad, y creo que ese no es el récord creo que fue con Jimmy Carter en el 70 y pico, el 79, que creo que fue de 3.600, 3.700 pesos. Creo que ese fue el récord, por ahí anda, hay que buscar los datos, la cifra.
siempre que viene una personalidad que a él le conviene dar una señal para que le flexibilicen los espacios internacionales al gobierno, ellos siempre hacen esta maniobra. Y entonces, por eso es que después la fábrica se mantiene de preso, porque lo necesita para negociar. Siempre que se habla de un proceso de reconciliación, hay que hablar de justicia y verdad. Si no se habla de verdad y justicia, no se puede hablar de reconciliación, y los ejemplos sobran en todas las transiciones donde se ha podido medianamente realizar un proceso de reconciliación. Siempre ha tenido que pasar por la verdad y la justicia, que por supuesto se manejan de diferentes formas de acuerdo a los contextos, pero siempre tiene que pasar por la verdad y la justicia. Y en este caso, estas palabras las hemos visto borradas del lenguaje. No se está hablando ahora, hace unos días yo estaba revisando un excelente libro de la visita de Juan Pablo II, que venía toda la compilación de sus homilías, de algunas palabras que dijo en algunas partes también, y todo el tiempo los términos de verdad, libertad, justicia estaban presentes todo el tiempo. Todos recordamos los gritos de libertad en la Plaza Cívica José Martí, que de hecho ellos mismos la llamaron en esos días Plaza Cívica, y sin embargo ahora no estamos viendo esos términos en la mesa, no estamos oyendo hablar de justicia, no estamos oyendo hablar de libertad. Este Papa parece que viene a darle un espaldarazo al régimen, en el sentido de que viene a exigir paz, misericordia, reconciliación nacional, pero o sea que los hermanos en el exilio, los cubanos que estamos dentro de la isla sufriendo, que perdonemos al régimen, no sé, parece que esa es la idea de que entremos en un proceso de misericordia con el régimen, pero no le van a exigir al régimen, que es a quien hay que exigirle en realidad, a los opresores, a los victimarios, que sean ellos los que tienen que tener un proceso de misericordia con el pueblo cubano. La visita del Papa Francisco, con mayor respeto que se merezca, me parece que viene más interesado en los beneficios de la Iglesia que en los beneficios, los intereses del pueblo cubano, respaldando al gobierno de los Castro, buscando los beneficios para la Iglesia, e incluso después de aquí van para los Estados Unidos con las mismas intenciones. Y jamás de lo que se ha hablado hasta ahora, se ha escrito, aparece la palabra de la verdad, de transparencia, de justicia, una comisión de transparencia y justicia. Pero la Iglesia Católica, que apoya también esos procesos de transparencia en el continente americano, que se han violado tanto los derechos humanos durante tantos años, ahora en este caso está haciendo caso omiso. El Papa es argentino. En Argentina se vivieron procesos de violaciones crueles de los derechos humanos. Ahora mismo está ocurriendo este proceso de diálogo de la FARC con el gobierno colombiano, y estamos viendo que precisamente uno de los momentos más complicados es el de la justicia transicional. El empeño que han puesto algunos actores en que haya una especie de borrón y cuenta nueva, sin hablar de la historia. El presidente Barack Obama ha mencionado varias veces que él nació en el 61, 62, que él no conoce de eso, que eso hay que mirar al futuro. Pero creo que hay conceptos un poco confundidos, diría yo, un poco confusos, porque la historia no siempre debe ser tomada en cuenta. El dolor de los países tiene que ser tomado en cuenta, y para que haya un proceso de transición, de renovación en cualquier país, tiene que contarse con ese pasado, que no quiere decir que nos vamos a regodear en el dolor, pero quiere decir que sí tenemos que pasar por ahí y realmente ver cómo mirar al futuro. Hablábamos en la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, y si vemos las homilías a las que tú hacías mención, que fueron muy valientes, muy claras, la conclusión a la que uno llega es que ni los obispos cubanos, ni la mayoría de los sacerdotes, ni los laicos, ni el mismo pueblo cubano le hizo mucho caso a todos los sabios consejos, a todo lo que nos dijo, alentándonos a luchar por los derechos y libertades fundamentales de la persona. Nos decía constantemente que debíamos ser protagonistas de nuestra propia historia individual y nacional. Incluso yo lo vi en Santa Clara hablando del derecho de los padres a escoger el tipo de educación que queríamos para nuestros hijos. Mi hija Marta Beatriz tenía 2 años y me hice la ilusión, me dije, diciendo esto el Papa, se compromete la Iglesia, nos comprometemos nosotros los ciudadanos, y cuando mi hija Marta Beatriz tenga 5 años, yo voy a escoger el tipo de educación que le voy a dar a mi hija. Mi hija fue casi expulsada del preuniversitario el día 10 de diciembre por decir que lo que estaban hablando de derechos humanos era falso, que estaban mintiendo cuando decían que en Cuba
se respetaban los derechos humanos y yo todavía ni ninguno de los aquí presentes ha podido escoger el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. El Foro por los Derechos y Libertades, junto con las Damas de Blanco y esta resistencia en las calles, hay que hacer notar que en un principio los medios acreditados en Cuba fueron silenciando todo este activismo político y algunos medios internacionales también. Pero gracias a la resistencia de las damas y de los activistas, más la labor del foro, se ha logrado abrir un espacio obligado con todos marchando. Hemos roto el silencio mediático que la dictadura pretendió imponernos. Ha tenido una buena solidaridad con los hermanos en el exilio y aquí dentro de Cuba también, y que vamos a seguir. O sea, que nosotros vamos a seguir con que la visita del Papa no logre en realidad mover el régimen hacia un cambio ni ayudar hacia el cambio. Nosotros vamos a mantenernos en las calles, nosotros vamos a mantenernos con nuestra resistencia y nosotros vamos a vencer porque la razón y la verdad está de nuestra parte. Hay una cosa que pasa todos los fines de semana y todos los que hemos estado ahí lo hemos visto. El régimen lleva su turba, pero todos los vecinos se paran por alrededor y miran en silencio. Y la gente cada vez se acumula más para ver este circo que arma el régimen. Y en Cuba todos sabemos que no pararse a gritar viva Fidel, viva Raúl y todo eso implica que están del lado nuestro, están mirando. Y ese es un ejemplo fuerte para el régimen, ver que la gente se pare y que nosotros vayamos una vez, 2, 3, 4, 5, que es un momento que la gente valora y se da cuenta que sí se puede realmente enfrentarse al régimen, se puede enfrentar al régimen y que puede decir lo que piensa y hacerlo en la calle. La conversación que yo pude tener con nuestra querida Laura Poyano, que ella me dijo a mí que Ernesto estaba en los primeros listados, ¿no? Que ellos manejaban para, en este caso, la dirección de las damas por el tiempo y porque ya realmente le correspondía. Ella le preguntó al cardenal, ¿y qué hay de Ernesto? Y el cardenal le dijo, el presidente Raúl Castro me dijo que esos militares son un caso de él. Esto dice la dimensión y el odio y en manos de quién está la vida de ese prisionero político. En el 2012, Ernesto comienza una huelga de hambre que duró 25 días. Esa huelga de hambre lo puso al borde de un desenlace fatal. El cardenal Jaime Ortega, y así lo podemos decir hoy, cumpliendo instrucciones del Estado de la tiranía de los hermanos Castro, él fue a la prisión Combinado del Este a entrevistarse con Ernesto. Le dice, yo vengo en nombre de los obispos de Cuba y tengo el interés nuestro, Ernesto, es que no continúe la huelga. ¿Cuáles son los objetivos de tu huelga? Ernesto planteó la libertad que ya nos pertenece. Nosotros ya estamos pasados del cumplimiento de la sanción y nos pertenece la libertad condicional y es lo que realmente esta es la demanda, la única demanda nuestra. El cardenal le dijo a Ernesto de que iba a hablar el caso, le dedicó 1 hora y media, que iba a hablar el caso ese con el general presidente Raúl Castro para que realmente se tuviera en cuenta y se tomara la decisión de ponerlo en libertad. De esto han pasado ya 3 años. Hay una componente de la jerarquía católica, porque la iglesia no es la jerarquía católica. Hay silencio total por parte de la jerarquía católica de lo que está pasando. Como decía ahorita, Jaime Ortega no puede ser un interlocutor serio en esta situación de los presos políticos, porque niega la existencia de presos políticos, niega lo que está pasando, no se pronuncian por la represión que hay en Cuba abierta, y muchos de los medios acreditados en Cuba lo están negando también, y eso le da fuerza al gobierno cubano para que continúe la represión. ¿Cuál es la expectativa y cuál es la posición del Foro por los Derechos y Libertades en relación con la visita del Papa Francisco I a nuestra patria? Principal expectativa es que el Papa se enfoque en el respeto, en concreto era lo que decíamos, en el respeto y la dignidad del ser humano, en la justicia y en la verdad. Principal expectativa es que el Papa se enfoque en el respeto, en concreto era lo que decíamos, en el respeto y la dignidad del ser humano, en la justicia y en la verdad. Y queremos que principalmente se enfoque en todo lo terrible que está ocurriendo aquí en relación a la violación de derechos humanos y violación de libertades fundamentales. Una de las obras en la misericordia es auxiliar al preso. Pero evidentemente con este indulto se ha encargado el gobierno que esta obra en misericordia
no llegue a nuestros presos políticos. No quiso el gobierno, no quisieron ningunos laicos, no quiso el cardenal. Quien va a hacer las obras ante nuestro preso es nuestra persistencia en nuestra campaña y siempre tener la fe en Dios. La campaña Todos Marchamos tiene como eje la ley de amnistía, la libertad de los presos políticos. Pero yo le veo otra importancia que a veces se olvida de esta campaña, y es que ahí nos estamos jugando y estamos exigiendo, y lo vamos a lograr, nuestro derecho a la manifestación pacífica y pública en Cuba, algo que el régimen teme. Es una de las cosas que más miedo le tiene el régimen, es a que la gente esté en las calles exigiendo o protestando, y ahí se está ganando ese derecho. Por eso también se necesita solidaridad, porque el día que en Cuba usted pueda salir a la calle a protestar, se acabó. Hay mucha antena en los barrios, se sabe lo que está ocurriendo, las golpizas que le están dando a las damas, se está publicando, se está entregando documentación a la población, están apareciendo en distintos lados de la ciudad, en distintos lados del país, se está dando a conocer lo que está ocurriendo. Claro, tenemos que argumentar más, que profundizar más, pero no creo que la población cubana sea ingenua. La población cubana conoce. Lo último que sabemos de Danilo es que, bueno, lo que se ha dicho acá, que está en huelga de hambre. Ayer estuvimos con la mamá, fuimos a entregar un documento a Fiscalía, un documento que, dicho sea de paso, tenía que haber entregado la abogada. Nosotros creemos que el abogado lo que está haciendo es un mal trabajo, totalmente ineficiente, y por las condiciones, por supuesto, de Danilo, sabemos que ella está como que advertida por la seguridad del Estado y todo lo que ustedes imaginan. Danilo ahora mismo está en huelga de hambre, sabemos las condiciones que hay ahí ahora mismo en la prisión de Valle Grande, que es... hay un brote de epidemia de dengue. O sea, es una huelga que se está haciendo en un peligro máximo para su salud. Estamos en medio de la campaña Danilo Somos Todos. Ahí yo vi la carta de José Daniel y me voy a hacer una carta también en la misma plataforma, cauces.org, la firmé, la tuya por supuesto. Y entonces pedimos la liberación inmediata de Danilo, pero sobre todo pedimos en la campaña Todos Marchamos el cese de la violencia contra activistas de derechos humanos y damas de blanco. Vamos a seguir denunciando, vamos a seguir luchando en la campaña Todos Marchamos, como dice Berta, hasta que liberen al último preso político y se acabe la criminalización del pensar diferente, de la libertad de expresión y de opinión. Danilo ahora mismo dice que va a perseverar en su huelga de hambre, que esto es hasta el final. La mamá lo apoya, toda la familia lo apoya, nosotros lo apoyamos, por supuesto. Yo no recomendaría a nadie una huelga de hambre, pero en estas circunstancias es como el último recurso que él tiene. Ayer fueron a ver a la mamá de Danilo dos agentes a que la mamá de Danilo disuadiera a Danilo de abandonar la huelga. La mamá de Danilo dice que no, que ella va a seguir apoyando a su hijo, que ahora más, porque a medida que pasa el tiempo ella lo admira, ella cree que Danilo tiene la fuerza de convicción y de estar firme en sus creencias. Una de las cosas grotescas que le dijeron a la mamá, que es algo tremendamente penoso, que le dijeron, mira, lo que está haciendo Danilo lo va a asumir los medios y él va a ser famoso por 2 o 3 días y tu hijo va a morir. Y entonces es algo que ellos siempre acuden para chantajear emocionalmente y para disuadir y que la mamá sea un punto importante para que Danilo deje la huelga. La mamá muy positivamente se ha mostrado firme y apoyando a Danilo en este momento, lo cual me parece muy importante. Libertad para Danilo. ¡Libertad para Danilo! ¡Libertad! 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 Sabemos que el Papa Francisco ha estado, como ya se ha dicho aquí, mediando en esto de las conversaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y la dictadura cubana. Y se espera, ¿no?, que al salir de aquí hacia Estados Unidos lleve en mente también continuar ofreciendo sus buenos oficios, cosa que nos parece muy positiva en este proceso. Pero ¿qué le puede llevar el Papa Francisco, qué le puede explicar el Papa Francisco al gobierno de los Estados Unidos cuando el régimen cubano persiste en comportarse de la manera en que se viene comportando domingo tras domingo y día tras día? Todo el mundo parece tener la mejor voluntad en que las cosas de Cuba se resuelvan. Solo la familia Castro, solo
la alta dirección de la dictadura cubana se empecina en evitar, en impedir, en frustrar todo buen intento, todo gesto de buena voluntad. Y de ahí el énfasis en que ponemos en que debemos seguir luchando, marchando todos unidos, solidarizándonos todos siempre con todos para que esto pueda llegar a feliz término. Y recordar ya para terminar que muchos pueden ser detenidos o podemos ser detenidos y también prevemos que puedan ocurrir apagones telefónicos como lo que ocurrieron en el 2002 y ahí es muy necesaria la solidaridad. Las damas de blanco vamos a hacer la tentativa de participar en las misas, lo mismo en La Habana como en Holguín, y acordamos concentrarnos de 6 de la mañana a 7, de 6 a 7 de la mañana del día 20 en la entrada de la terminal de ómnibus. ¿Por qué vamos a ir allí y vamos a concentrarnos? Es un lugar muy grande y si salimos cada quien de nuestras casas no vamos a podernos encontrar si podemos llegar. Y ya como estamos vestidas de blanco, vamos a concentrarnos ahí y a partir de las 7 de la mañana, si logramos llegar y no somos intervenidas, interceptadas ni detenidas por parte del Departamento de Seguridad del Estado, entonces que vamos directo a la Plaza Cívica José Martí. Vamos a participar allí como todos los domingos hacemos en las misas dominicales. No vamos a portar carteles, vamos a ser parte del pueblo que quiere participar en la misa, en la primera misa que el Santo Padre Francisco va a dar en Cuba. De no estar allí para la prensa también, de no vernos allí a las 7 de la mañana a las damas de blanco en la entrada de la terminal de ómnibus principal, pues nada, estamos arrestadas, estamos desaparecidas, estamos presas. Muchas gracias. Es un momento histórico para nuestro país, donde se están definiendo 20 o 30 años por delante. Eso ha pasado en todos los países excomunistas, a la salida de la dictadura. Nos estamos jugando 20 o 30 años de Cuba. Como decía Escobedo, el miedo, los golpes, todas esas cosas son muy humanas y las tenemos, pero no podemos dar pasos atrás. Estamos en una posición que hay que seguir delante, hay que ponerle fuerza y hay que tener mucha confianza en que lo que estamos haciendo va a llegar a un puerto feliz. Entre todos tenemos que apoyarnos, tenemos que conversar, tenemos que tener este tipo de encuentros porque eso nos ayuda, pero la confianza tenemos que tenerla. Vamos a ganar en este camino. Entonces, quiero agradecerle a todos los panelistas, quiero agradecerle a José Daniel por estar por acá. Y bueno, nos vemos y seguimos adelante en este camino. Muchas gracias por estar por acá. Hay en el aire un olor a cambios que me eriza la nariz. Hay en el viento un rumor extraño y no sé qué decidir. Quizá me guste, quizá me duela, quizá no lo llegue a ver, pero se está aproximando, por eso quiero pedir a ver que nos vaya mejor cuando cambie, que se escuche tu voz, que te rías, que nos brille después cuando cambie un ratico este sol. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Como la tierra recién arada, vivo esperándolo así, como una niña sueña con hadas.